Función de distribución exponencial negativa. En este caso ya vamos a empezar a arrancar con las funciones de distribución que tienen una variable aleatoria que es continua. Entonces, hasta acá, binomial y Poisson, discretas. Ahora, las próximas dos que vamos a ver, esta y otra más, son para variables aleatorias continuas. ¿Vieron cuando yo les digo, aprendan a diferenciar qué tipo de distribución? Porque después se resuelve directamente aplicando las fórmulas. En este caso ya arrancamos con una función de distribución que tiene una variable aleatoria continua. La función de distribución exponencial negativa. Donde lo que vamos a necesitar como parámetros, como valores, es solamente conocer, muy parecido a lo que es la de Poisson, directamente está relacionado con la distribución de Poisson, necesitamos conocer cuál es la esperanza, cuál es el lambda. En este caso no se necesita diferenciar entre lambda y mu, porque básicamente es el mismo caso. Entonces, otra de las diferencias que tiene esta función de distribución de probabilidades con respecto a la anterior es, a ver si se dan cuenta de este detalle, fíjense que la F acá está en mayúscula. ¿Cuándo la F está en mayúscula? No sé si se acuerdan qué era lo que pasaba. ¿Qué pasa? ¿Por qué la F estaría en mayúscula y no en minúscula como las anteriores fórmulas? Claro, porque es acumulada. Esta es una función de distribución que acumula, que viene acumulando, ¿qué cosa? Valores continuos. Entonces, eso es también otra de las características que tenemos que tener en cuenta. Ya lo plantea desde la fórmula, la función de distribución exponencial negativa es una función de distribución que es una función de distribución acumulada. Es decir, por eso es que aparece con esta F en mayúscula. Su fórmula es esta, que está acá. El lambda viene a representar el mismo lambda que en Poisson, o sea, es el promedio, el valor esperado, la esperanza, puede aparecer de distintas maneras, pero lo que uno tiene que tener en cuenta es que cuando aparezca el valor esperado, la media, el promedio, lo que nos aparece es el valor, eso es la esperanza. Y la esperanza en la distribución exponencial negativa es igual a 1 sobre ese lambda. O sea, no es tan directo. Acuérdense que en Poisson la esperanza era igual al lambda. Acá la esperanza es 1 sobre lambda. Es básicamente lo único que tienen que recordar. Y eso diferenciarlo bien del resto. Y no confundirlo. Lo mismo que la varianza es 1 sobre lambda al cuadrado. Entonces, un problema típico de distribución de exponencial negativa es el siguiente. Tenemos un colectivo que, fíjense, perdón, el problema típico que dice de distribución exponencial negativa. Dice, en promedio vienen 3 colectivos por hora, distribuidos con un proceso de Poisson. ¿Cuál es la probabilidad de tener que esperar el colectivo más de 20 minutos? Entonces, en promedio vienen 3 colectivos por hora. Los 3 colectivos, obviamente, como sigue una distribución de Poisson, es algo discreto. ¿Cuál es la probabilidad de tener que esperar el colectivo más de 20 minutos? Estamos pensando en un cálculo, en una variable que es continua, que es el tiempo. Esperar un colectivo más de 20 minutos. Bien, ¿cómo sería esto a partir de lo que les estoy diciendo ahora? Aplicando las fórmulas. Bien. Este problema se resuelve de la siguiente forma, miren. Tenemos en promedio 3 colectivos por hora. Quiere decir que para nosotros la esperanza de X es de 3. 3 colectivos en una hora. O pensemos en 3 colectivos cada 60 minutos porque estamos trabajando, después nos está preguntando en 20 minutos, ¿no? O si quieren ponemos 3 colectivos por hora, así queda un número entero. 3 colectivos por hora, ahora les digo qué hago. Entonces, no, está bien, pero pará. 3 colectivos por hora, pero nosotros para encontrar el lambda es, esto es igual a 1 sobre lambda, la esperanza de X, que en nuestro caso es 3, esto es 1 sobre lambda.
Por lo tanto, lambda es 1/3. ¿Se dan cuenta por qué? Pasé este para allá multiplicando, este para acá dividiendo. Si la esperanza es de X es 3, porque dice en promedio vienen 3 colectivos por hora, y eso es 1 sobre lambda, porque así me lo marca la función de distribución exponencial negativa, el lambda es 1/3. Entonces, yo voy a tener que calcular, me pide que calcule la probabilidad de tener que esperar un colectivo más de 20 minutos. Entonces, 20 minutos, si yo lo estoy pensando en horas, porque la unidad de tiempo que yo estoy manejando son las horas, es la probabilidad de que X sea igual a 1/3. ¿Se entiende por qué 1/3? $20 minutos con respecto a una hora es 1/3 de hora. ¿Sí? Si no me preguntan, ¿eh? Y esto lo calculamos haciendo la siguiente fórmula. 1 menos E a la menos lambda, que es a la menos 1/3, por X, que es 1/3. Y esto es igual a 1 menos E a la menos 1/9. Lo dejamos planteado así, no hace falta hacer todas estas cuentas, ¿no? Pues son todas cuentas aproximadas. ¿Se entiende este ejercicio, este planteamiento? Esa sería la cantidad de tiempo que tendríamos que esperar nosotros. Si nosotros tenemos, ¿cuál es la probabilidad de tener que esperar el colectivo más de 20 minutos? Sabiendo que en promedio vienen 3 por hora. ¿Alguna duda con esto? Bueno. Esperen, 2 minutos, por favor. Bien, ahora sí. Bien, acá tenemos otro ejemplo. Dice, bueno, lo voy a copiar y pegar en Paint. Porque esto es algo importante que tiene la función de distribución exponencial negativa. Dice, el tiempo durante el cual las baterías de un teléfono celular trabajan en forma efectiva hasta que fallan se distribuyen según el modelo exponencial, con un promedio de falla de 500 horas. Promedio de falla de 500 horas, ahí es donde tenemos que tomar el parámetro. Calcula la probabilidad de que una batería funcione por más de 600 horas. Bien, entonces, disculpen. Lo que hace este ejercicio es lo siguiente. Tenemos que el promedio, el valor esperado, la esperanza de X, es 500. Pero la esperanza de X en la función de distribución exponencial negativa es 1 sobre lambda. Por lo tanto, lambda va a ser 1 sobre 500. Entonces, después, querer calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor mayor que 600, o sea, funcione por más de 600 horas, recuerden que para calcular nosotros la función de distribución exponencial negativa, como es acumulada, vendría a ser desde menos infinito hasta el valor que nosotros estamos pensando, o sea, siempre viene de izquierda a derecha.
Por lo tanto, fíjense este detalle, que nosotros vamos a calcular la probabilidad de que x sea mayor que 600. Mayor que 600 puede ser hasta infinito positivo. Entonces, para calcular eso, lo que vamos a hacer es el complemento, 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 600. Entonces, acá tendría que ir un 600. 1 menos la probabilidad de, bueno, que f es la distribución de exponencia negativa menor que 600. Y eso se hace 1 menos, y entonces siempre fíjense que va a quedar 1 menos, 1 menos. Ojo con eso, porque van a ver la fórmula originalmente ya tiene el 1 menos y el e elevado a un exponente. Pero en este caso tenemos 1 menos, 1 menos. Ojo con eso, es muy común confundirse. El primer 1 menos, este que está acá, lo estamos utilizando porque teníamos un mayor que tanto, entonces utilizamos el complemento. Y este 1 menos que está acá es de la fórmula, es el original de la fórmula. Entonces ponemos x vale 600 y lambda valía 1 sobre 500, o se lo ponemos en el denominador. ¿Alguna pregunta con esto que hice? Ojo, porque yo veo que se confunden mucho. Por eso siempre cuando remarco algo es porque la experiencia me lleva a decirles que he visto muchos errores en ejercicios por esta situación. El 1 menos del complemento no es lo mismo que el 1 menos que ya tiene la fórmula. Son 1 menos, dos veces. Bien. Si callan, otorgan. Una batería ha trabajado 350 horas, ¿cuál es la probabilidad de que trabaje 300 horas adicionales más? Entonces, si una batería ha trabajado, ¿esto qué me está diciendo? Me está hablando de una probabilidad condicionada, como el ejercicio B. Sabiendo que la batería ha durado más, 350 horas, ya ha trabajado 350 horas, ¿cuál es la probabilidad de que trabaje 300 horas más? O sea, tendría que estar calculando la probabilidad de que x sea mayor o igual a mayor que 650, sabiendo de que x ya ha trabajado 350 horas. Y resulta algo curioso con esta función de distribución exponencial negativa, que es lo siguiente. Si yo tengo que hacer el cálculo, si yo tengo que hacer la intersección entre 650 mayor que 650 y mayor que 350, me queda solamente mayor que 650. ¿Se dan cuenta de eso? La intersección, yo tengo 350 acá, y supónganse que tengo 650 acá. La intersección entre estos dos valores, que son mayores, ocurre a partir de 650. Por eso es que acá dice la probabilidad de que x sea mayor que 650. Sobre la probabilidad de que x sea mayor que 350. Entonces, dígame si hay alguna duda. Como tengo dos mayores, lo que me conviene hacer es calcular por el complemento la función de distribución exponencial negativa. Entonces hacer 1 menos la probabilidad de que x sea mayor que 650, menor, perdón, sería en este caso, menor que 650. Y fíjense qué pasa. Este 1 menos 1 se va a cancelar, este con este. Y este menos va a poner este menos en positivo y va a quedar esto. Acá también este con este se va a cancelar y este menos va a hacer que este menos sea cancelado. Entonces, lo que me queda es este resultado. Por propiedad de las potencias, cuando tengo una división de potencias de igual base, los exponentes se restan. Y eso me queda, yo tengo que hacer, tengo 650 menos 650 serían menos 350, me queda 300, no, al revés, perdón, menos 650, menos por menos, más.
Entonces, menos 650 más 350 me queda menos 300 sobre 500, que era el común denominador que tenía. Eso es igual a E a la menos 3 sobre 5, que es igual a la probabilidad de que X sea mayor que 300. O sea, básicamente la probabilidad de que X sea mayor que 300 es esta parte sola. No esta, que está simplificado. ¿Se entendió los cálculos? Porque es importante el resultado que me dio. Entonces, el resultado que me da coincide con que la probabilidad de la variable aleatoria sea mayor que 300. ¿Y qué ganó sabiendo esto? Bueno, fíjense que me habían preguntado, si una batería ha trabajado 350 horas, ¿cuál es la probabilidad de que trabaje más de 300, o sea, 300 horas adicionales más? Y termino con que tengo que calcular la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor que 300. Es decir, el condicional no me importó, porque en ningún lado, fíjense, hice las cuentas, todo, y llegué a que tengo que seguir calculando que la probabilidad de la variable aleatoria sea mayor que 300, como lo que me estaba preguntando acá. ¿Cuál es la probabilidad de que trabaje más de 300 horas? Sin importarme que la variable aleatoria en principio había trabajado ya 350 horas. O sea, es como que la parte esta del condicional no me interesó para nada. Esta parte del condicional y esta primera parte, estas primeras 350 horas que ya sabíamos que había trabajado esta máquina con esta función de distribución de exponencial negativa, no me interesó. Y es por eso que van a ver que dice que la función de distribución exponencial negativa no tiene memoria. ¿Qué quiere decir que no tiene memoria? Que todo lo que hizo antes se lo olvidó. No le interesan no le interesan los condicionales. O sea, todo lo que ya pasó, si se sabe que ella hizo tal cosa, calcule la probabilidad. No, directamente tengo que calcular la probabilidad de tal cosa. Porque lo que pasó antes lo descarta. Se dice que es una función de distribución que no tiene memoria. Que lo que hizo antes no le interesa para nada. Siempre calcula a partir de lo que se está pidiendo. ¿Se entiende? Y esto es importante. Es una función de distribución que no tiene memoria. Que no le importa lo que haya pasado antes. Siempre en... ¿Qué parte, Pilar? Las anteriores sí tienen... Las anteriores tienen memoria, ¿por qué? ¿A qué se refiere con tener memoria? Cuando uno calcula algo con un condicional, el condicional lo que te está diciendo es, vos ya sabés que pasó esto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que pase esto otro? Las funciones de distribuciones anteriores, cuando teníamos que calcular, como el ejemplo que les mostré de los microorganismos, eso ya hay una condición, sabiendo que el agua está turbia, ¿cuál es la probabilidad de que pase tal cosa? En este caso, esta función de distribución exponencial negativa no tiene memoria. O sea, todo lo que nosotros sabemos que pasó antes no nos interesa para calcular la probabilidad que estemos pensando en este momento. Es como que yo te diga, no sé, sabiendo que vos te recibiste en la carrera anterior en 3 años, ¿cuál es la probabilidad que esta te recibas en 2? Bueno, si lo estuviésemos pensando con una función de distribución exponencial negativa, lo que hiciste antes no nos cuenta para hacer el cálculo de la función de distribución esta que estemos analizando ahora. Eso queda demostrado con estos cálculos que hicimos acá. Para llegar a que lo que me pedía, dice, ¿cuál es la probabilidad de que trabaje 300 horas adicionales? Sabiendo que había trabajado 350 horas. Al hacer los cálculos, me queda que solamente lo que tengo que calcular es la probabilidad de que X sea mayor que 300, como esta parte. El sabiendo que había pasado todo esto no me interesó, porque en algún lado se simplificó y en algún lado lo dejé de contar.
que obviamente ustedes no van a tener que hacer todas estas cuentas, sino que al decir que la variable aleatoria exponencial no tiene memoria, ya sabemos que directamente tenemos que calcular esta parte. No sé si se entiende un poco más. Si querés habilitar el micrófono. Bien, Facundo, sí, tal cual. La probabilidad condicionada acá es lo mismo que hacerla sin condición, ¿sí? A eso es lo que queremos llevar. Entonces, por ejemplo, miren, no lo voy a resolver, no lo miren ustedes. Dice, el tiempo durante el cual cierta marca de batería trabaja en forma efectiva hasta que falle, se distribuye según el modelo exponencial con un tiempo promedio de 360 días. Bien. El inciso B. Acá el promedio es 300, que falla en 360 días. Si una batería ya ha trabajado 400 días, ¿qué probabilidad hay que trabaje 200 días más? ¿Cómo calculamos el B? Si ya sabemos que ha trabajado 400 días, ¿qué probabilidad hay que trabaje 200 días más? No, Pilar, ¿por qué 300? 200. No, 200. La probabilidad de que X, sabiendo que ya ha trabajado 400 días, ¿qué probabilidad hay que trabaje 200 días más? Entonces lo único que tenemos que calcular acá es la probabilidad de que X sea mayor que 200. El que haya trabajado 400 días no nos interesa. Eso es lo que está diciendo esta propiedad que tiene la distribución exponencial negativa. Lo que haya hecho antes, si ya sabemos que ha trabajado 400 días, no nos interesa. Directamente calculamos la probabilidad de que trabaje 200 días más. ¿Se entiende ahora un poco mejor? Bien. Bueno, esto era la solución que estaba, probabilidad de que X sea mayor que 400 para el inciso A. Entonces ya esto era lo que les estaba diciendo, que directamente hay que calcular la probabilidad de que X sea mayor que 200. Bien. ¿Alguna pregunta, duda?